¿Qué harías si la persona que más amas en el mundo, la sangre de tu sangre, se convirtiera en tu peor verdugo? Imagina que el hijo al que le diste la vida aprovechara tus momentos de mayor debilidad, no para cuidarte, sino para destruirte en silencio durante 10 años. Esta no es una película de terror, es mi vida. Una historia real que guardé en lo más profundo de mi alma y que hoy finalmente tengo el valor de contar. Prepárense para escuchar, porque la verdad que van a descubrir puede romperles el corazón. Pero también les mostrará que hasta de la ceniza más oscura una mujer puede volver a nacer. Escuchen, voy a contarles algo que va a revolver el estómago de cualquier persona que tenga un mínimo de decencia. Durante 10 años de mi vida, el ser humano que más amé, en el mundo al que crié con tanto cariño, al que traje al mundo con dolor y alegría. Ese mismo ser me violentó todos los días, mientras yo estaba ahí paralizada sin poder mover ni siquiera mi brazo izquierdo para defenderme. Mi propio hijo me violó durante una década entera, y lo peor de todo es que lo hacía fingiendo que me estaba cuidando. Puede parecer cosa de película de terror, pero sucedió aquí mismo en Puebla, dentro de mi propia casa, bajo el mismo techo donde lo crié, pensando que estaba formando un hombre de bien. Me llamo Soledad Vargas. Tengo 72 años y vivo aquí en Puebla. Quien me ve hoy, vendiendo mis hierbas medicinales en el Zócalo, con mi pequeña tienda llena de plantas que curan, conversando con la gente, dando consejos sobre tés y limpias, no imagina ni remotamente el infierno que viví. La gente me conoce como Doña Sole de las Hierbas, aquella señora que siempre tiene una sonrisa en el rostro y una palabra de consuelo para quien está sufriendo. Pero detrás de esa sonrisa hay una historia que guardé por mucho tiempo, hasta que resolví que ya no podía seguir callada antes de continuar con esta historia tan dura. Coméntenme en los comentarios cuál es su nombre y desde dónde me están escuchando. Quiero saber quiénes son esas personas valientes que tienen el coraje de escuchar la verdad cruda de la vida, porque esta historia que voy a contar no es para cualquiera. Es una historia que les va a afectar de una manera que quizás nunca esperaron, pero necesito contarla, porque sé que hay otras mujeres por ahí pasando por lo mismo que yo pasé, y tal vez mi valentía les dé valor a ellas también. Cada palabra que diga aquí es verdad, cada detalle ocurrió realmente, y si se quedan hasta el final entenderán por qué tardé tanto tiempo en tener el valor de hablar sobre esto. Mi vida no siempre estuvo llena de plantas y remedios naturales. Yo trabajaba en una fábrica de zapatos aquí en Puebla, cosiendo todo el día ganando mi dinero con sudor, para criar a mi hijo sola. La fábrica estaba en el parque industrial, un edificio grande y ruidoso donde cientos de mujeres pasábamos el día encorvadas sobre máquinas de coser, haciendo zapatos que nunca podíamos comprar para nuestros propios pies. El padre de Javier me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no quería responsabilidades, que era muy joven para ser padre. Era un muchacho guapo de buena familia que me llenó la cabeza de promesas y desapareció cuando vio que la diversión se había vuelto algo serio. Yo tenía apenas 19 años cuando Javier nació, pero decidí que iba a criar a ese niño con mucho amor y darle todo lo que yo no tuve en mi infancia. Mi propia madre había muerto cuando yo era pequeña. Mi padre era un hombre duro que no sabía demostrar cariño. Me prometí a mí misma que mi hijo sería diferente, que crecería sabiendo que era amado, que tendría todas las oportunidades que yo no tuve. Mirando hacia atrás, creo que fue precisamente ese amor excesivo lo que acabó echándolo a perder, lo que le hizo creer que podía hacer todo conmigo. Trabajé como una condenada durante más de 20 años en aquella fábrica.
Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café, dejaba la comida lista para que Javier la calentara cuando volviera de la escuela. Tomaba 2 camiones para llegar al trabajo antes de las 7. La fábrica era un lugar caliente sofocante, lleno de polvo de cuero y pegamento. Pasaba el día entero encorvada en la máquina de coser, cosiendo capelladas de zapatos para mujer, haciendo siempre lo mismo miles de veces al día. Era un trabajo que dolía en la espalda. Cansaba la vista, dejaba los dedos duros de tanto apretar la máquina. Volvía a casa a las 6 de la tarde muerta de cansancio. Pero aún tenía que hacer la cena, ayudar a Javier con la tarea, lavar la ropa, limpiar la casa, preparar todo para el día siguiente. Era una rutina que me rompía por dentro, pero aguantaba todo pensando en el futuro de mi hijo. Los fines de semana, cuando no estaba lavando ropa o haciendo limpieza, lo llevaba al parque, le compraba un helado, intentaba darle la infancia que yo no tuve. Guardaba cada centavo que sobraba para comprar material escolar, ropa buena, zapatos nuevos cuando le crecían los pies. Javier era un niño cariñoso, al menos eso pensaba yo en esa época. Me ayudaba en casa, barría el patio, sacaba la basura, me decía que me amaba, que cuando creciera iba a cuidar de mí. Esas palabras me daban fuerza para seguir trabajando duro todos los días. Soñaba con el día en que se graduara, consiguiera un buen empleo y pudiéramos tener una vida más tranquila. Nunca pasó por mi cabeza que dentro de aquel niño que yo criaba con tanto sacrificio, estaba creciendo un monstruo, que todo aquel cariño que le daba estaba siendo interpretado de una forma enfermiza. En la escuela Javier siempre fue un alumno normal. No era de los mejores, pero tampoco daba problemas a los maestros. Era callado, obediente, hacía las tareas sin quejarse. Yo iba a todas las juntas de padres, hablaba con las maestras, siempre escuchaba que era un niño educado, respetuoso. Nunca nadie se quejó de él, nunca dio problemas de comportamiento. Por eso yo estaba tranquila. Pensaba que lo estaba criando bien, que estaba en el camino correcto. Cuando cumplió 18 años, comencé a notar unos cambios extraños en su comportamiento. Primero fueron las miradas. Se quedaba mirándome de una manera diferente, especialmente cuando me estaba cambiando de ropa o saliendo de la ducha. Eran miradas prolongadas que me incomodaban, pero trataba de ignorarlas. A veces sentía que alguien me espiaba cuando estaba en mi cuarto o en el baño, pero cuando iba a verificar, él estaba lejos viendo televisión o usando el celular. Pensaba que eran cosas de mi cabeza, que me estaba volviendo paranoica de tanto trabajar. También comenzó a volverse más pegajoso conmigo, más cariñoso, de una forma que no era normal entre madre e hijo adulto. Quería abrazarme todo el tiempo. Me daba besos en la mejilla, que duraban más tiempo de lo normal. Siempre buscaba excusas para rozarme, para tocarme. Cuando estaba en la cocina preparando comida, llegaba por detrás y me abrazaba pegando su cuerpo al mío, de una manera que me hacía sentir extraña. Cuando me quejaba se reía y decía que estaba siendo cariñoso, que no podía ni abrazar a su propia madre. Una vez me dijo que quería hacerme un masaje porque estaba muy cansada del trabajo. Lo dejé pensando que era cariño de hijo, pero su masaje fue extraño. Sus manos comenzaron en los hombros, como debía ser, pero fueron bajando por la espalda, por los costados del cuerpo, acercándose a mis pechos. Cuando le dije algo, que aquello no estaba bien, se rió y dijo que yo estaba exagerando, que él solo intentaba aliviar mi tensión, que yo estaba viendo maldad donde no la había. Las cosas fueron empeorando poco a poco de una forma tan sutil que tardé en entender lo que estaba pasando. Comenzó a entrar en mi habitación sin llamar a la puerta, siempre con alguna excusa.
Decía que quería preguntarme algo sobre la escuela, o que estaba buscando algo que yo le había prestado, o que quería hablar sobre el trabajo. Pero yo notaba que sus ojos se quedaban fijos en mi cuerpo de una manera que no era normal entre madre e hijo. Cuando estaba en camisón tardaba más en salir. Se quedaba ahí conversando sobre cualquier tontería solo para seguir mirando. Cuando yo mencionaba algo sobre ese comportamiento extraño, se enojaba y decía que yo tenía la mente sucia, que él solo quería conversar conmigo, que yo estaba interpretando mal las cosas. Decía que me estaba volviendo paranoica, que era efecto del cansancio del trabajo, que necesitaba descansar más. Me hacía sentir culpable por desconfiar de él, por ver maldad donde él decía que no la había. Una noche llegó a casa medio borracho e intentó dormir en mi cama. Dijo que tenía miedo, que había tenido una pesadilla horrible, que no podía dormir solo. Lo dejé acostarse pensando que era algo pasajero, que al día siguiente volvería a su habitación. Pero durante la noche lo sentí moviéndose de manera extraña, pegando su cuerpo al mío, pasando su mano por mi cintura, por mi pierna. Cuando desperté asustada y le pregunté qué estaba haciendo, fingió que estaba profundamente dormido. Al día siguiente, cuando toqué el tema durante el desayuno, dijo que yo había soñado que nada de aquello había ocurrido, que yo estaba confundiendo el sueño con la realidad. Dijo que era común que las personas que trabajan mucho tengan pesadillas realistas, que yo necesitaba cuidarme mejor. Me hizo dudar de mi propia memoria, de mi propia percepción de lo que había pasado. Comencé a tener miedo de mi propio hijo, pero al mismo tiempo me sentía culpable por pensar esas cosas de él. Al fin y al cabo era mi niño, el hijo que crié con tanto amor, con tanto sacrificio. ¿Cómo podía sospechar algo tan horrible? ¿Cómo podía imaginar que mi propio hijo tenía pensamientos impuros sobre mí? Intentaba convencerme a mí misma de que estaba imaginando cosas, que el trabajo pesado me estaba volviendo loca, que necesitaba dejar de ver maldad donde no la había. Comencé a evitar estar a solas con él en casa. Siempre encontraba algo que hacer cuando él estaba cerca. Empecé a cerrar con llave la puerta de mi habitación, cosa que nunca había hecho antes. Cambié mis hábitos de ducha, me vestía en el baño, en vez de en la habitación. Pero todo esto me hacía sentir aún más angustiada, porque no entendía por qué estaba tomando estas precauciones contra mi propio hijo. Pero entonces llegó aquel día que cambió mi vida para siempre, que dividió mi existencia en un antes y un después. Era un lunes por la mañana 15 de marzo de 1998. El día había comenzado normal, igual que todos los otros. Me desperté a las 5 de la mañana como siempre. Preparé el café, organicé mi comida, me arreglé para ir a trabajar. Javier aún estaba durmiendo cuando salí de casa. Era un día de verano caluroso, pero con una brisa agradable que hacía la mañana llevadera. Llegué a la fábrica a la hora de siempre. Marqué la entrada, me senté en mi máquina de coser y comencé a trabajar. Estaba terminando un lote de zapatos femeninos que tenía que entregar antes del almuerzo. Zapatos de tacón alto que eran complicados de coser por las curvas de la capellada. Recuerdo que estaba concentrada en el trabajo intentando terminar aquel pedido a tiempo, cuando de repente sentí un dolor horrible en la cabeza, como si alguien me hubiera dado un martillazo muy fuerte en la nuca. El dolor fue tan intenso que mi vista se oscureció al instante. Sentí el suelo girando bajo mis pies, una sensación horrible de que todo daba vueltas a mi alrededor. Intenté agarrarme a la mesa de la máquina, pero no pude. Lo último que recuerdo es haber caído de la silla,
oyendo el ruido de las otras máquinas, parando de las mujeres gritando corriendo hacia mí. Después de eso, apagón total. Cuando desperté estaba en el hospital con un montón de aparatos conectados a mí. El médico explicó que había tenido un ACV, un derrame cerebral. Dijo que yo era muy joven para esto, que normalmente ocurría con personas mayores, pero que el estrés del trabajo y de la vida había contribuido mucho. El lado izquierdo de mi cuerpo estaba completamente adormecido. No podía mover bien el brazo ni la pierna izquierda. Fue ahí cuando mi vida se convirtió en un infierno completo. Necesitaba ayuda para todo, para bañarme, para vestirme, para ir al baño, para comer. Javier, que en esa época tenía 22 años, se ofreció a cuidarme. Dijo que iba a dejar todo, que iba a dedicar su vida a cuidarme porque yo había dedicado toda mi vida a cuidarlo a él. En ese momento me emocioné con tanta dedicación. Los primeros días en casa fueron normales. Me ayudaba con cariño, me llevaba al baño, me daba de comer en la boca, me ayudaba a bañarme, me sentía agradecida por tener un hijo tan cuidadoso. Pero entonces comenzaron los cambios. Primero dijo que no podía dejar que nadie más me cuidara porque solo él sabía hacerlo correctamente. Despidió a la señora que la trabajadora social había conseguido para ayudarme algunas horas al día. Doña Consuelo era una señora de unos 50 años muy cariñosa, que venía 3 veces por semana para bañarme y hacerme fisioterapia básica. Tenía experiencia cuidando personas con ACV, sabía cómo lidiar con la parálisis, era amable y respetuosa. Pero Javier comenzó a quejarse de ella. Decía que era descuidada, que no hacía las cosas de la manera correcta, que me lastimaba durante los ejercicios. Inventó tantas quejas que la pobre acabó renunciando al trabajo. Después de eso comenzó a decir que yo estaba muy sucia, que necesitaba baños más prolongados, que él tenía que limpiarme mejor porque nadie más iba a hacer aquello con el esmero necesario. Los baños que antes duraban 10 minutos con Doña Consuelo comenzaron a durar más de 1 hora con él. Decía que una persona paralítica acumula suciedad en lugares que la gente normal ni imagina, que si no se limpia bien puede dar una infección grave, que yo podía incluso morir si no tenía una higiene adecuada. Sus manos comenzaron a demorarse más tiempo en ciertas partes de mi cuerpo, especialmente en mis pechos y en mi intimidad, siempre con esas excusas de limpieza profunda. Cuando me quejaba de que aquello no estaba bien, que no necesitaba tardar tanto tiempo, él decía que así era, que quien no podía moverse bien necesitaba ser limpiado con más cuidado que yo. No entendía nada de cuidados médicos. Decía que había investigado en internet sobre higiene de personas encamadas, que los sitios especializados recomendaban limpieza meticulosa, que yo debía estar agradecida porque él tuviera paciencia para hacer aquello. Yo intentaba argumentar, pero él siempre tenía una respuesta preparada, siempre una justificación médica para cada cosa asquerosa que hacía. Comencé a darme cuenta de que algo estaba muy mal cuando empezó a tocarme de una manera que no tenía nada que ver con limpieza. Eran toques prolongados, toques que me afectaban de una forma que me dejaba con asco y terror al mismo tiempo. Pasaba la mano por mis pechos haciendo movimientos circulares. Decía que estaba verificando si no había nódulos, que las mujeres paralíticas tienen más riesgo de cáncer debido a la mala circulación. Tocaba mi intimidad con los dedos. Introducía donde no debía, siempre diciendo que estaba limpiando. Secreciones que estaba verificando si no había infección. Pero yo estaba ahí dependiente de él, para todo sin poder ni siquiera levantarme de la cama sola. ¿Qué podía y hacer? Mi lado izquierdo estaba completamente muerto. No podía ni empujarlo con la mano derecha porque no tenía fuerza.
Era como estar presa dentro del propio cuerpo, viendo y sintiendo todo lo que me pasaba, pero sin poder reaccionar. La sensación de impotencia era desesperante, me causaba pánico, pero no servía de nada. Gritar porque no había nadie que me escuchara. La situación fue empeorando cada vez más de una forma gradual que me hacía cuestionar si me estaba volviendo loca o si aquello estaba realmente sucediendo. Él pasó a controlar todo en mi vida. Las visitas que podía recibir, los medicamentos que tomaba, la comida que comía, los programas que veía en la televisión, decía que era por mi bien, que él sabía mejor que nadie lo que yo necesitaba, que como cuidador principal tenía responsabilidad sobre todas las decisiones relacionadas con mi salud y bienestar. Nos aisló del mundo completamente. No dejaba ni a los vecinos entrar para verme. Cuando alguien aparecía en la puerta, él atendía y decía que yo estaba durmiendo, o que tenía dolor, o que el médico había recomendado reposo absoluto. Siempre inventaba una excusa diferente para alejar a la gente. Con el tiempo todos dejaron de venir creyendo que yo realmente necesitaba aislamiento para recuperarme. Y los abusos fueron aumentando día tras día, hasta que llegó el momento que ustedes ni imaginan lo que este monstruo era capaz de hacer. Pero esperen, antes de ir directo al final de esta historia terrible, tengo que empezar esta historia desde el principio de mi vida, porque si no, no van a entender cómo un hijo puede convertirse en un monstruo así. Cómo una persona que criaste con tanto amor puede transformarse en una criatura tan cruel después de que salí del hospital completamente dependiente de él. Para todo fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. Lo que yo pensé que era cuidado de un hijo dedicado se convirtió en la cosa más asquerosa que una madre puede pasar en la vida. Era como si hubiera esperado años por aquella oportunidad, como si mi parálisis fuera exactamente lo que él estaba deseando. Ya en las primeras semanas en casa, cuando todavía me estaba adaptando a la nueva realidad de no poder moverme bien, él dijo que necesitaba examinarme todos los días para ver si no estaba desarrollando escaras en la piel por estar mucho tiempo acostada. Dijo que había investigado en internet sobre cuidados con personas encamadas y que las personas que están mucho tiempo en cama pueden tener heridas horribles si no son bien cuidadas. Incluso me mostró unas fotos impresionantes de escaras infectadas que había impreso. Decía que aquello podía pasarme a mí si no tenía un cuidado especial. Le creí, ¿verdad? Era mi hijo la única persona que tenía en el mundo. ¿Entienden el punto? ¿Por qué iba a dudar de él? Parecía tan preocupado por mí, tan dedicado. Hablaba con tanta propiedad sobre los riesgos médicos que yo enfrentaba. Pero esos exámenes comenzaron a durar cada vez más tiempo, y sus manos comenzaron a ir a lugares que no tenían nada que ver con cuidar una escara. Examinaba cada centímetro de mi cuerpo. Decía que tenía que verificar todo, que las escaras podían aparecer en cualquier lugar. Comenzó a decir que mis pechos estaban diferentes, que parecían hinchados, que necesitaba masajearlos para mejorar la circulación sanguínea. Decía que había leído en sitios especializados que las mujeres que están mucho tiempo acostadas pueden tener problemas en la circulación mamaria y que el masaje era fundamental para evitar complicaciones graves. Sus manos se quedaban ahí por mucho tiempo apretando, moviendo, haciendo movimientos que me dejaban con una sensación horrible en la boca del estómago, una mezcla de asco, miedo y confusión. Cuando yo decía que me dolía o que no me gustaban aquellos toques, él respondía que así era, que al principio siempre incomoda, pero que después el cuerpo se acostumbra y hasta mejora.
Decía que yo no podía ser egoísta, que él estaba sacrificando su tiempo para cuidarme, que yo tenía que colaborar con el tratamiento si quería recuperarme. Hablaba con una convicción que me hacía dudar de mis propios sentimientos. Me hacía pensar que tal vez yo estaba interpretando mal aquellos toques. El primer incidente realmente grave, lo que marcó el inicio de los abusos más serios, ocurrió durante un baño en una tarde de jueves. Dijo que yo estaba muy sucia ahí abajo y que necesitaba limpiar bien si no quería una infección urinaria terrible que podía matarme. Comenzó a tocarme de una manera que no tenía nada que ver con limpieza, introduciendo los dedos donde no debía, diciendo que estaba quitando suciedad acumulada que yo no podía quitar sola debido a la parálisis. Intenté cerrar las piernas. Usé toda la fuerza que tenía en el lado derecho del cuerpo para intentar protegerme, pero él sujetó con fuerza y habló con aquella voz falsamente cariñosa. «Mamá, relájate. Soy tu hijo. No tiene nada de malo. Tú me bañaste toda la vida cuando era niño. Limpiaste mi trasero. Me enseñaste sobre higiene. Ahora es mi turno de cuidarte». La comparación era absurda, asquerosa, pero él hablaba con tanta naturalidad que por un momento me hizo cuestionar si yo estaba exagerando. A partir de ahí los baños se convirtieron en una verdadera tortura, sesiones de horror que yo sabía que iban a ocurrir todos los días y que no podía evitar. Tardaba más de 1 hora limpiándome siempre con esas excusas asquerosas de higiene y salud. Decía que una mujer paralítica necesita cuidado especial, que yo no entendía nada de medicina, que él había investigado todo en Internet y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y yo ahí sin poder moverme bien, dependiendo de él para todo, sin tener cómo resistir o escapar. Era una sensación de desesperación, que no sé explicar, una mezcla de terror, asco e impotencia. Luego, comenzaron los toques que él llamaba medicinales, siempre con esa excusa de que era un tratamiento médico. Decía que tenía que masajear mi vientre todos los días para que el intestino funcionara bien, que los paralíticos tienen problemas de estreñimiento y que solo el masaje abdominal lo resuelve, que si no hacía aquello yo podía tener una obstrucción intestinal y morir. Pero sus masajes eran extraños. Comenzaban en el vientre, pero iban bajando cada vez más, hasta llegar a lugares que no tenían nada que ver con el intestino. Cuando me quejaba, se enojaba y gritaba: «Mamá, ¿quieres mejorar o no quieres morir de infección? Estoy aquí intentando salvarte y tú estás quejándote». La manipulación psicológica fue lo peor de todo, peor incluso que los abusos físicos. Repetía todos los días como un mantra las mismas frases que me fueron rompiendo por dentro. «Mamá, dependes de mí para todo. Si yo no estoy aquí, ¿quién va a cuidarte? ¿Quién te va a dar de comer, llevarte al baño, darte medicinas? ¿Quién va a tener paciencia con una lisiada?». Decía esto mientras me tocaba de forma inadecuada, como si fuera la cosa más normal del mundo, como si yo debiera estar agradecida porque él estaba ahí, porque se estaba sacrificando por mí. Decía que yo era una carga para cualquier otra persona, que solo él tenía paciencia para cuidar de una lisiada como yo, que si él me abandonaba, yo me pudriría en un asilo horrible donde nadie se preocuparía por mí. Pintaba un cuadro tan terrible de mi situación que me aterrorizaba solo de pensar en la posibilidad de quedarme sin él, incluso sabiendo que lo que me hacía estaba mal. Era un ciclo enfermizo de dependencia y miedo. Cuando intentaba resistir más, quejarme más alto o intentar empujarlo con la mano que aún funcionaba, comenzaba con las amenazas sutiles, pero muy eficaces. Hablaba con aquella voz calma y controlada.
Mamá, ¿quién va a creer a una paralítica contra mí? Todo el mundo aquí en el vecindario, en la ciudad entera, me conoce como el hijo dedicado que dejó todo para cuidar de su madre enferma. Si andas inventando mentiras sobre mí, pensarán que te volviste loca por el derrame que estás teniendo delirios. Esas palabras me cortaban como un cuchillo porque sabía que tenía razón. ¿Quién me iba a creer a mí contra él? Comenzó a controlar absolutamente todo en mi vida, cada detalle de mi rutina. Ya no dejaba a nadie entrar en casa, ni siquiera a los vecinos que venían a visitarme de vez en cuando. Cuando doña María de la casa de al lado aparecía en la puerta, preguntando cómo estaba él, atendía y decía que yo estaba durmiendo por la medicación fuerte, que el médico había recomendado reposo absoluto, que las visitas me ponían agitada y dificultaban mi recuperación. La pobre se iba preocupada pensando que estaba ayudando al no molestarme. Les decía a todos que yo estaba muy debilitada, que el médico había recomendado reposo absoluto, que las visitas me ponían agitada y dificultaban mi recuperación. Nos aisló del mundo completamente. Me quedé sin contacto con cualquier persona que no fuera él. Las amenazas se fueron volviendo más claras. Dijo que si yo contaba algo ahí, alguien me internaría en un asilo y diría que estaba con demencia por causa del ACV. Decía que conocía gente que trabajaba en esos lugares y que yo me pudriría allí siendo maltratada por extraños comiendo comida mala, sin nadie que me defendiera. Pintaba un cuadro tan terrible que me aterrorizaba solo de pensar. Y entonces llegó el día en que decidió cuidar de mis necesidades íntimas, de una forma que nunca voy a poder olvidar. Dijo que yo llevaba mucho tiempo sin relajarme, y que eso era malo para la salud de cualquier mujer, principalmente una paralítica. Dijo que había investigado y que los médicos recomendaban ejercicios especiales para mujeres en mi situación. Cuando entendí lo que quería hacer, intenté gritar, pero él tapó mi boca y dijo: «Nadie va a oírte, mamá, y si oyen, pensarán que estás gritando de dolor por la parálisis». A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno completo. Estableció una rutina horrible. Por la mañana el baño con los toques asquerosos. Por la tarde la fisioterapia que él inventó y que incluía tocarme entera. Por la noche los cuidados especiales que me dejaban en estado de shock. Todo siempre con esas excusas de salud y medicina como si me estuviera haciendo un favor. Durante el cambio de pañales que necesitaba usar por la parálisis, tardaba un tiempo absurdo, limpiándome siempre tocando, donde no debía siempre, con aquella excusa de que me estaba manteniendo limpia y saludable. Decía que si cogía una infección por suciedad, podía morir, y que él no iba a dejar que eso pasara porque me amaba mucho. Lo peor era que hacía todo esto hablando de amor. Decía: «Mamá, hago esto porque te amo, porque eres la mujer más importante de mi vida, porque no puedo vivir sin ti». Mezclaba declaraciones de amor con actos asquerosos, como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo no podía entender cómo una persona podía de amor haciendo una cosa así. También comenzó a darme medicamentos que no eran los que el médico había recetado. Decía que había comprado vitaminas especiales para hacerme más fuerte, pero yo sospechaba que eran medicamentos para dejarme más somnolienta y menos resistente. Después de tomar esas vitaminas me quedaba más débil, más confusa, sin fuerza, ni para gritar bien cuando abusaba de mí. La primera violación sexual completa ocurrió una noche que nunca voy a olvidar. Llegó a mi cuarto después de medianoche borracho, llorando, diciendo que estaba sufriendo mucho.
por no tener una novia que ninguna mujer quería estar con él, porque dedicaba todo su tiempo a cuidarme. Dijo que yo tenía la obligación de ayudarlo, porque era culpa mía que no pudiera tener novia. Lo que pasó después fue tan horrible que hasta hoy me despierto gritando por las pesadillas. Después de aquella noche, dijo que ahora teníamos una relación especial, que yo era más que una madre para él, que éramos una pareja y que nadie podía saberlo, porque la gente no entendía el amor verdadero. Decía que lo que pasaba entre nosotros era cosa de Dios, que era el destino, que la parálisis había ocurrido para que estuviéramos más cerca. Su locura no tenía límites. Respondan con sinceridad. ¿Creen que una madre tiene la obligación de perdonar a un hijo sin importar lo que haga? Porque yo tengo una opinión bastante polémica sobre esto. Cuéntenme en los comentarios lo que piensan, porque lo que van a escuchar ahora sobre los años que siguieron les hará entender por qué pienso así. Lo que comenzó aquella noche se convirtió en una rutina de horror, que duró años y años. Cada día que amanecía era un día más de tormento, un día más en que rogaba a Dios que me llevara pronto de este sufrimiento. Javier transformó mi vida en una prisión, donde yo era prisionera de mi propio cuerpo, y él era el carcelero más cruel que pueden imaginar. Todos los días, sin excepción, repetía los mismos abusos, siempre con aquellas excusas asquerosas de cuidado e higiene. Por la mañana, cuando me despertaba para desayunar, ya comenzaba pasando su mano sobre mí, diciendo que estaba verificando si había dormido bien, si no había desarrollado heridas en la piel durante la noche, pero sus verificaciones eran pura maldad disfrazada de cuidado médico. Durante el baño, que ocurría todos los días al final de la tarde, tardaba más de 2 horas limpiándome. Decía que un paralítico necesita higiene redoblada, que si él no hacía aquello yo me pudriría de infección. Pero yo sabía que no era limpieza. Era él satisfaciendo sus deseos enfermos usando mi cuerpo como si fuera una muñeca. Yo intentaba resistir, pero como mi brazo izquierdo no obedecía a mi pierna izquierda, estaba muerta. Dependía de él hasta para ir al baño. La fisioterapia que inventó era otro momento de terror. Decía que había estudiado en internet los ejercicios que necesitaba hacer para no perder completamente los movimientos. Pero sus ejercicios incluían tocarme entera, forzarme a hacer movimientos que no tenían nada que ver con la recuperación de un ACV. Manipulaba mi cuerpo como quería, siempre diciendo que era por mi bien, que si no hacía aquello me quedaría paralítica para el resto de mi vida. La noche era cuando ocurría lo peor. Decía que yo necesitaba relajamiento especial para dormir bien, que una mujer con problema neurológico tiene que tener alivio de tensión o puede tener otro derrame. Y entonces hacía conmigo cosas que hasta hoy me dan náuseas al recordar. Yo intentaba fingir que estaba durmiendo, pero él decía: «No sirve fingir, mamá. Sé cuando estás despierta y cuando estás durmiendo». Intenté pedir ayuda de todas las formas que pude. Cuando algún vecino pasaba frente a la casa y miraba por la ventana, intentaba hacer señales con los ojos. Intentaba mover la cabeza de una manera que mostrara desesperación, pero él siempre estaba cerca, siempre controlando todo. Si percibía que yo estaba intentando llamar la atención, se acercaba y hablaba alto. «La mamá tiene un poquito de dolor hoy. ¿Verdad, mamá? Pero ya le di el medicamento, ya va a mejorar». Cuando el teléfono sonaba, él atendía. Siempre decía a todos que yo no podía hablar. Podía hablar porque estaba muy debilitada, que el médico había recomendado reposo de voz. Si insistía mucho para hablar conmigo, llevaba el teléfono hasta mí.
pero se quedaba al lado escuchando cada palabra, haciendo cara de enojos, y yo intentaba decir algo que pudiera levantar sospechas. Yo tenía miedo hasta de decir socorro, porque sabía que me haría pagar después. Controlaba todos los medicamentos que tomaba. Además de los que el médico había recetado para el ACV, me daba otros que decía que había comprado en la farmacia para completar el tratamiento. Yo sospechaba que eran medicamentos para dejarme más dócil, más confusa, porque después de tomarlos, quedaba con la mente muy nublada, sin conseguir pensar bien, sin fuerza, ni para gritar cuando abusaba de mí. Las visitas fueron cortándose una por una. Primero dijo que no podía recibir a comadre Juanita porque hablaba muy alto, y eso alteraba mi presión. Después dijo que la gente de la iglesia no podía venir más porque yo estaba muy sensible a las aglomeraciones. Fue inventando excusas para cada persona hasta que no quedó nadie. Nos quedamos completamente aislados del mundo, solo él y yo dentro de aquella casa que se convirtió en mi infierno particular. Yo intentaba resistir de varias formas. A veces fingía que tenía mucho dolor para ver si paraba, pero él decía que el dolor era normal en quien había tenido un derrame y que lo que él estaba haciendo me ayudaría a mejorar. Otras veces intentaba llorar esperando que tuviera un poco de piedad, pero él decía que el llanto también era síntoma de problema neurológico y que mejoraría con el tiempo. Una vez conseguí agarrar el teléfono a escondidas e intenté llamar a Ferquetas Oseas a emergencias. Pero mi habla estaba medio enredada por los medicamentos que me daba y la mujer del otro lado no entendió bien lo que yo estaba diciendo. Cuando él llegó y vio el teléfono en mi mano, se puso furioso. Dijo que si hacía aquello de nuevo, me amarraría a la cama y diría a todos que estaba teniendo brotes por causa del derrame. Los años fueron pasando y fui perdiendo la esperanza de que alguien algún día descubriera lo que estaba pasando. Él había conseguido construir una imagen perfecta de hijo, dedicado. Los vecinos lo elogiaban. Decían que era un ejemplo de hijo, que dejó su vida para cuidar de su madre enferma. Cuando salía para hacer compras o resolver algo en la calle, todos hablaban bien de él. ¿Cómo iba alguien a sospechar de una persona que tenía esa reputación? También se fue volviendo cada vez más osado. Comenzó a llevarme a consultas médicas y se quedaba presente durante todos los exámenes. No dejaba al médico examinarme sola. Decía que me ponía muy nerviosa sin él, cerca, que podía tener otro derrame si me agitaba. Los médicos consideraban aquello normal, elogiaban su dedicación. Nadie imaginaba que él estaba allí para controlar lo que yo decía durante las consultas. Cuando el médico preguntaba cómo estaba él, respondía por mí antes incluso de que yo abriera la boca. Decía que yo estaba evolucionando bien, que estaba comiendo bien, durmiendo bien, haciendo fisioterapia. Si el médico insistía en hablar conmigo directamente, él decía: «Doctor, a veces ella se confunde un poco por causa del ACV, pero yo anoto todo lo que pasa en casa y puedo informar mejor». Pero un día después de casi 8 años viviendo este infierno, ocurrió algo que lo cambió todo. La vecina de al lado, doña Esperanza, estaba en casa enferma de reposo, y por eso se quedó todo el día en casa, en una época en que normalmente estaba trabajando. Justo ese día yo no aguanté más y comencé a gritar de desesperación mientras él abusaba de mí. Grité con una fuerza que ni sabía que tenía. Grité pidiendo socorro hasta que la voz se me fue. Doña Esperanza escuchó los gritos a través de la pared delgada que separaba las dos casas
Ella dijo después que nunca había oído un grito de desesperación, así que parecía el grito de una persona siendo torturada. Se preocupó y vino a tocar a la puerta para saber si todo estaba bien. Javier atendió la puerta muy tranquilo. Dijo que yo había tenido una crisis de dolor por causa de la parálisis, que ya me había dado medicamento y que ya estaba mejor, pero doña Esperanza no quedó convencida. Insistió en verme. Dijo que quería por asegurarse de que yo estaba bien. Él intentó impedirlo, pero ella empujó la puerta y entró. Me encontró en la cama toda sudada con marcas de manos en el cuello, los ojos rojos de tanto llorar. Ella se dio cuenta al instante de que algo estaba muy mal, principalmente porque yo tenía una mirada desesperada intentando decir algo que ella no conseguía entender. Doña Esperanza dijo que iba a llamar a emergencias, que yo necesitaba ir al hospital. Él intentó convencerla de que no era necesario, que era solo una crisis normal, que yo siempre me ponía así cuando tenía dolor. Pero ella no le hizo caso y llamó a la Cruz Roja. Mientras esperábamos la ambulancia, se quedó ahí a mi lado, sosteniendo mi mano, y yo intentaba decir socorro con los ojos, porque la voz no me salía. En el hospital, el médico que me atendió notó algunas cosas extrañas. Dijo que yo tenía señales de estrés muy alto para una persona que supuestamente estaba siendo bien cuidada en casa. Preguntó si yo sentía algún dolor diferente, si estaba pasando algo en casa que pudiera estarme dejando agitada. Javier, como siempre, respondió por mí. Dijo que era normal en quien tenía problema neurológico, pero el médico insistió en examinarme sola. Dijo a Javier que necesitaba hacer unos procedimientos, que era mejor que saliera del cuarto. Él intentó resistir, pero el médico fue firme. Fue la primera vez en 8 años que me quedé a solas con una persona que podía ayudarme. Cuando el médico comenzó el examen, notó señales en mi cuerpo que no concordaban con los cuidados que supuestamente recibía en casa. El médico preguntó si alguien me estaba lastimando, si estaba siendo maltratada. Intenté hablar, pero estaba tan nerviosa que las palabras no me salían bien. Entonces él preguntó si podía asentir con la cabeza para responder sí o no. Cuando preguntó si alguien de mi familia me estaba lastimando, conseguí mover la cabeza que sí. Cuando preguntó si era mi hijo, confirmé de nuevo. El médico llamó a la trabajadora social del hospital y a una psicóloga. Vinieron a Flax a hablar conmigo y consiguieron entender poco a poco lo que estaba pasando. Conté todo lo que pude, incluso con el habla medio enredada, incluso temblando de miedo. Conté de los abusos, de los toques, de las amenazas. Ellas quedaron horrorizadas, pero me creyeron. Cuando fueron a confrontar a Javier, él negó todo con la mayor frialdad del mundo. Dijo que yo estaba teniendo delirios por causa del ACV, que era común que personas con problemas neurológicos inventaran cosas, que él era un hijo dedicado y que aquellas acusaciones eran absurdas. Dijo que yo estaba siendo ingrata después de todo lo que había hecho por mí, que había sacrificado su vida para cuidarme. Estaba tan convincente que por un momento pensé que la gente le creería. Hablaba con una seguridad, una tranquilidad que casi me hizo dudar de mi propia versión. Pero la trabajadora social dijo que iban a hacerme otros exámenes más detallados, y que si descubrían cualquier señal de abuso, llamarían a la policía de inmediato. Sé que esta historia está fuerte, pero apuesto a que muchos de ustedes no van a tener valor de darle me gustas a este video. Vamos, demuéstrenme que estoy equivocada. Denle me gusta. Quiero ver si tienen valor, porque lo que van a descubrir ahora sobre lo que pasó después de esos exámenes les va a impactar aún más que todo lo que ya les he contado hasta aquí.
Los exámenes que me hicieron en el hospital confirmaron todo lo que había dicho. El médico forense encontró señales claras de abuso sexual reciente y antiguo marcas en mi cuerpo que probaban que estaba diciendo la verdad. Cuando mostraron los resultados a Javier siguió negando, pero ya no conseguía mantener aquella pose de hijo dedicado. La máscara había caído y todos podían ver al monstruo que realmente era. La policía fue llamada y lo arrestaron. En ese mismo momento, se lo llevaron esposado del hospital mientras gritaba que yo estaba loca, que estaba inventando todo por causa del derrame que demandaría a todos por difamación. Pero ya no servía de nada gritar. Las pruebas estaban ahí en mi cuerpo marcado por años de abuso y nadie podía negar la realidad. Me quedé internada en el hospital casi 2 semanas mientras decidían qué hacer conmigo. No tenía a nadie de la familia cercana que me cuidara y estaba aterrorizada con la posibilidad de tener que ir a un asilo o a algún lugar donde no conocía a nadie. Pero entonces ocurrió un milagro que nunca voy a olvidar. Apareció Rosita, prima lejana de mi padre, que yo ni recordaba que existía. Rosita se había enterado del caso a través de una amiga que trabajaba en el hospital. Me buscó y dijo que aunque no nos hablábamos desde hacía más de 20 años, no podía dejar que una prima pasara por una situación así sola. Dijo que tenía una casa con una habitación en la planta baja, que podía cuidarme, que no me dejaría desamparada. Cuando escuché aquellas palabras lloré por primera vez de alivio, después de años llorando, solo de desesperación. La casa de Rosita estaba en un barrio más alejado del centro de Puebla, en una calle tranquila llena de árboles y casas sencillas. Habían adaptado la habitación para mí con barras de apoyo en el baño, una cama más baja para que pudiera sentarme sola, una silla de ruedas para moverme por la casa. Por primera vez en 8 años estaba en un lugar donde podía tener la certeza de que nadie me iba a lastimar. Los primeros días en la casa de Rosita fueron extraños. Tenía tanto miedo que cualquier ruido me hacía saltar de susto. Cuando ella se acercaba para ayudarme con algo, me encogía automáticamente, esperando ser agredida. Mi cuerpo había grabado el miedo de una manera que hasta quien quería ayudarme me asustaba. Ella tuvo una paciencia de ángel conmigo. Hablaba bajito, se movía despacio, siempre avisando antes de tocarme. Lo primero que Rosita hizo fue llevarme a una fisioterapeuta llamada Laura que tenía consultorio cerca de casa. Laura era una mujer de unos 40 años, cabello corto, manera firme pero cariñosa. Cuando Rosita le explicó lo que me había pasado, vi que se indignó. Dijo que haría todo lo posible para ayudarme a recuperar los movimientos, que yo merecía tener mi independencia de vuelta. Las primeras sesiones de fisioterapia fueron difíciles. Mi cuerpo estaba demasiado tenso, bloqueado por el miedo y el trauma. Laura explicó que eso era normal, que las personas que sufrieron abuso físico suelen tener el cuerpo muy contraído, como si estuviera siempre defendiéndose de un ataque. Comenzó despacio, solo con ejercicios de respiración y relajación, enseñándome a confiar en mi propio cuerpo de nuevo. Pero Laura no era solo fisioterapeuta. Se convirtió en mi confidente, mi amiga, mi terapeuta improvisada. Durante las sesiones me dejaba hablar sobre todo lo que había pasado, me escuchaba sin juzgar. Me ayudaba a entender que nada de aquello había sido mi culpa. Decía que el ACIB no había sido un castigo de Dios, que yo no merecía haber pasado por aquel sufrimiento, que yo era una sobreviviente, no una víctima. Después de unos 3 meses de fisioterapia ocurrió algo que me dejó en shock. Durante un ejercicio, intentando alcanzar un objeto que Laura había colocado en la mesa,
Mi mano izquierda se movió sola por primera vez desde el ACV. Fue solo un pequeño movimiento, los dedos cerrándose un poquito, pero comencé a llorar de emoción. Laura también lloró conmigo y dijo: «¿Ves, Soledad? Tu cuerpo está volviendo a la vida». A partir de aquel día los ejercicios se volvieron más intensos. Laura explicó que mi cerebro estaba creando nuevas conexiones, que los movimientos volverían poco a poco si no me rendía. Era un trabajo duro, doloroso a veces, pero cada pequeño progreso me daba más esperanza. Primero volvió un poco de movimiento a los dedos, después a la muñeca, después al codo. Mi pierna también comenzó a responder mejor. Rosita también me llevó a una psicóloga, la doctora Carmen, que trabajaba con personas que habían sufrido traumas graves. Ella explicó que yo tenía 2 traumas para procesar. El ACV, que cambió mi vida de una hora para otra, y los años de abuso que vinieron después. Dijo que iba a hacer un trabajo largo, que tenía que tener paciencia conmigo misma, que la cura del trauma no ocurre de la noche a la mañana. Las sesiones con la doctora Carmen fueron fundamentales para que entendiera muchas cosas. Me explicó que lo que Javier me hizo tenía nombre: violencia sexual, abuso de persona vulnerable, privación ilegal de libertad, que no era cuidado ni amor ni nada que se pareciera que él. Había usado mi dependencia física para satisfacer sus deseos enfermos y que eso era un crimen grave. No importa si era mi hijo o no. Con el tiempo fui entendiendo que yo no tenía culpa de nada de lo que pasó. No tenía culpa de haber tenido un ACV. No tenía culpa de haber quedado dependiente. No tenía culpa de haber criado a un hijo que se convirtió en un monstruo. La doctora Carmen me enseñó que la víctima de abuso siempre se siente culpable, pero que esa culpa no es real. Es solo una manera que la mente encuentra para intentar entender una situación que no tiene sentido. Unos 6 meses después de que comencé el tratamiento, ocurrió el día más emocionante de mi recuperación. Laura dijo que íbamos a intentar hacerme caminar sola solo con apoyo de un bastón. Yo estaba muerta de miedo de caerme, pero ella dijo: «Confía en mí, Soledad. ¿Estás lista?» Y de hecho lo estaba. Conseguí dar unos 3 pasos sola, temblando pero firme. Rosita estaba ahí viendo, y lloró tanto que pensé que le iba a dar algo. Caminar sola cambió todo en mi vida. Ya no dependía de nadie para ir al baño, para tomar un vaso de agua, para llegar hasta la ventana y mirar la calle. Puede parecer una tontería, pero para quien estuvo años sin poder moverse, cada movimiento era una conquista gigantesca. Pasaba horas practicando caminar por la casa, fortaleciendo las piernas, recuperando el equilibrio que la ACV se había llevado. Con la independencia física volviendo, comencé a pensar qué hacer con mi vida. Ya no podía trabajar en la fábrica de zapatos. Mi cuerpo no aguantaría estar horas encorvada en la máquina. La doctora Carmen sugirió que buscara alguna actividad que me diera placer, que fuera una forma de recomenzar mi vida profesional sin mucho esfuerzo físico. Fue Rosita quien sugirió el curso de hierbas medicinales. Dijo que siempre tuve habilidad para cuidar plantas, que cuando era joven sabía hacer sabe hacer test para todo, que mi madre me había enseñado muchas cosas sobre remedios caseros. Habló de una señora en el barrio que daba curso básico de plantas medicinales, que yo podía aprender más sobre eso y quizás hasta trabajar con ello en el futuro. El curso fue un descubrimiento maravilloso. Aprendí sobre decenas de plantas, sus efectos, cómo preparar tés, pomadas, jarabes caseros. La profesora Doña Luz dijo que yo tenía un don para lidiar con plantas, que mi mano era buena para hacer remedios.
Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien elogió alguna habilidad mía que me hizo sentir útil de nuevo. Mientras me recuperaba y reconstruía mi vida, el proceso contra Javier seguía en la justicia. Fue condenado a 12 años de prisión por violación de persona vulnerable, privación ilegal de libertad y malos tratos. Pensé que finalmente se había hecho justicia, que pagaría por todo lo que me hizo durante tantos años. Pero lo que no imaginaba es que el sistema carcelario mexicano es una broma. Ahora viene la parte en que mucha gente me juzgará. Cuando supe que lo habían soltado de la cárcel por buena conducta después de solo 3 años, tomé una decisión. Creen que hice mal en no denunciarlo de nuevo cuando intentó buscarme. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Porque lo que pasó después les mostrará que a veces la vida hace justicia de una manera que no esperamos. 3 años después de que lo soltaron, yo ya estaba completamente recuperada y llevando mi vida. Había montado una pequeña tienda de productos naturales en un local comercial cerca del Zócalo, bien, en el centro de Puebla. Vendía hierbas medicinales, tés, pomadas, caseras, jarabes que yo misma preparaba. El negocio creció tanto que no daba abasto sola. Tuve que contratar a Silvia, una joven que me ayudaba con las ventas y adoraba aprender sobre plantas medicinales. Mi tienda se hizo conocida en toda la ciudad. La gente venía a buscar remedio para todo. Dolor de cabeza, insomnio, problemas de estómago, depresión, ansiedad. Yo orientaba a todos sobre cómo usar las plantas correctas. Enseñaba a hacer los tés en casa. Daba consejos sobre salud natural, basados en décadas de experiencia y estudio. Me había convertido en una referencia en el asunto. Ganaba mi dinero honestamente. Era independiente de nuevo después de tanto sufrimiento. La rutina de la tienda era una delicia. Me despertaba temprano, tomaba mi café con Rosita, caminaba luego a las 4 cuadras hasta el centro, abría la tienda a las 8 de la mañana, organizaba las hierbas secas en los frascos. Preparaba las pomadas del día, atendía a mis clientes regulares, que ya venían a conversar conmigo sobre la vida, además de por los remedios. Era una vida simple, pero llena de propósito y significado. Rosita seguía viviendo conmigo, pero ahora éramos más como hermanas que prima, cuidando de prima enferma. Me ayudaba en la tienda los fines de semana, cuidaba de la casa mientras yo trabajaba. Era mi compañera de vida, mi confidente, mi amiga más cercana. Habíamos construido una rutina buena, tranquila, llena de cariño verdadero. Por primera vez en décadas, yo era realmente feliz. Incluso había encontrado un novio, don Antonio, viudo de 68 años, que frecuentaba mi tienda para comprar té de hierbabuena para los nervios, después de que su esposa murió. Él conocía toda mi historia, respetaba mi pasado. Me trataba con un cariño que pensé que nunca más iba a sentir en la vida. No vivíamos juntos, pero nos veíamos casi todos los días. Íbamos al cine, caminábamos en la plaza. Vivíamos un romance bonito de personas maduras que saben valorar la buena compañía. Antonio era todo lo que Javier nunca fue. Respetuoso, cariñoso, protector sin ser controlador. Me traía flores todos los viernes. Me ayudaba a cargar las cajas pesadas de la tienda. Me esperaba a que cerrara para que fuéramos a cenar juntos a un restaurante sencillo, ahí cerca. Nuestra relación se basaba en el respeto mutuo, la confianza, el cariño verdadero. Así es como debía ser el amor. Fueron 20 años de paz completa, de reconstrucción, de felicidad, que nunca pensé que fuera posible. Había conseguido transformar el dolor en propósito, ayudando a otras personas a través de las plantas medicinales.
Recibí varias invitaciones para dar charlas sobre superación, sobre emprendimiento, en la tercera edad, sobre cómo recomenzar después de los 50. Me convertí en un ejemplo en la ciudad. La mujer que supo sobreponerse después de pasar por el infierno. Mi tienda prosperó de una manera que ni yo creía. Comencé vendiendo en un mostradorcito de 1 metro y acabé ocupando el local entero, con estanterías del suelo al techo, llenas de frascos con hierba refrigerador, con pomadas caseras, una mesa grande donde atendía a las personas que venían a buscar orientación más detallada. Tenía clientes que venían de otras ciudades solo para comprar mis productos. Durante esos 20 años también creé un grupo informal de apoyo a mujeres que sufrieron violencia doméstica. Todos los martes, después de cerrar la tienda, nos reuníamos en la sala de atrás para conversar, compartir experiencias, darnos fuerza unas a otras. Muchas mujeres consiguieron salir de relaciones abusivas después de participar en estos encuentros. Era mi forma de retribuir toda la ayuda que recibí cuando más la necesité. La fama de mi tienda se extendió tanto que hasta un reportero de periódico vino a entrevistarme. Salió un gran artículo sobre emprendimiento femenino en la tercera edad, con mi foto en medio de las hierbas, contando cómo transformé una tragedia personal en una oportunidad de recomenzar. Guardé el recorte del artículo enmarcado detrás del mostrador, como recuerdo de que era posible vencer en la vida incluso después de pasar por lo peor. Pero entonces, una mañana de jueves del año pasado, estaba en la tienda organizando unos frascos de pomada de árnica que acababa de hacer cuando oí una voz conocida pidiendo ayuda. Era una voz trémula débil muy diferente de la voz autoritaria que me aterrorizó durante tantos años. Cuando me giré para ver quién era Cassie, me caigo de espaldas del susto. Era Javier, pero no el hombre fuerte y dominador que me violentó durante una década. Ahí en la puerta de mi tienda había un hombre acabado delgado, con la piel amarillenta, caminando con mucha dificultad apoyado en un bastón. El cabello estaba canoso y ralo los ojos hundidos, la ropa demasiado grande para el cuerpo que se había derretido. Parecía haber envejecido 20 años en los últimos 10, casi irreconocible, si no fuera por aquella voz que aún me daba escalofríos. Me vio y comenzó a llorar de esa manera patética que llora un hombre cobarde cuando está necesitando algo. Habló con la voz entrecortada. «Mamá, estoy muy enfermo. Necesito tu ayuda. Los médicos dicen que tengo esclerosis múltiple, que voy a quedar paralítico si no tengo cuidado especial. Por favor, no me abandones». Se quedó ahí parado en la puerta de mi tienda temblando, esperando que sintiera lástima por él, como una madre tonta que perdona todo. Miré a Kikis, aquel hombre que había destruido tantos años de mi vida, y sentí una calma extraña. No sentí rabia, no sentí miedo, no sentí lástima. Sentí una tranquilidad helada que nunca había sentido antes. Ahí estaba él, mi verdugo, en la misma situación en que yo estuve un día, dependiente, vulnerable, necesitando cuidado, implorando ayuda de quien había lastimado sin piedad. Continuó hablando, intentando conmoverme. «Mamá, sé que hice cosas malas en el pasado. Sé que te lastimé, pero ahora te necesito. No tengo a nadie más en el mundo. Eres mi única familia. Estoy viviendo en un cuartito de pensión. Ya no puedo trabajar, apenas puedo cuidarme solo. Por favor, perdóname y ayúdame». Estaba usando la misma manipulación emocional de siempre, pero ahora no tenía ningún poder sobre mí. Silvia, que estaba organizando unas hierbas en una estantería, percibió que algo pasaba y se acercó.
Le dije bajito: «Puedes ir a comer. Yo resuelvo esto». Ella salió discretamente dejándonos solos. No quería testigos para la conversación que iba a tener con aquel hombre que un día fue mi hijo. Escuché todo lo que tenía que decir sin interrumpir, observando cada detalle de aquel cuerpo que un día fue fuerte y ahora estaba debilitado. Y contó que la esclerosis múltiple había comenzado unos 5 años atrás, que al principio eran solo adormecimientos en las piernas, pero que fue empeorando hasta perder parte de los movimientos, que las manos también estaban comprometidas, que tenía dificultad para sostener objetos, para equilibrarse, para caminar distancias largas. Contó que lo habían despedido del empleo en la construcción, porque ya no podía cargar peso, que el dinero de la pensión, por invalidez, apenas le alcanzaba para pagar el cuartito donde vivía y comprar comida, que ya no conseguía bañarse, solo bien que a veces pasaba días sin poder hacer una comida decente, que tenía miedo de caerse y no tener a nadie que lo ayudara. Cuando terminó de hablar, respiré hondo y dije con la voz más firme que pude: «Ahora sabes cómo es quedar dependiente de alguien. No sabes lo que se siente no poder defenderte. Tener que confiar en que la persona que te cuida no te va a lastimar, no va a aprovecharse de tu debilidad». Vi su rostro cambiando de color cuando entendió a dónde quería llegar con aquellas palabras. Continué hablando con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «¿Recuerdas lo que me hiciste durante 10 años mientras yo estaba paralítica? ¿Recuerdas cómo abusaste de mí todos los días? ¿Cómo me amenazaste? ¿Cómo convertiste mi vida en un infierno? ¿Recuerdas que yo te suplicaba que pararas y tú decías que yo debía estar agradecida porque me estabas cuidando?» Intentó interrumpirme, pero levanté la mano y no lo dejé. Era mi turno de hablar. Él tenía que escuchar después de tantos años haciéndome callar. «Durante años te supliqué que tuvieras un poco de respeto, un poco de humanidad conmigo. Tú decías que yo dependía de ti, que nadie más me cuidaría, que yo tenía que aceptarlo todo callada porque era un favor que me estabas haciendo. Ahora eres tú el dependiente. Eres tú quien necesita cuidado». Vi que se estaba desesperando, dándose cuenta de que yo no iba a acceder a su chantaje emocional como él esperaba. Intentó cambiar de estrategia. «Mamá, yo era joven, era inmaduro, no sabía lo que estaba haciendo. Ahora entiendo que estaba mal, que te lastimé, me arrepiento de todo. Lo juro por Dios». Pero yo ya había escuchado esa conversación antes, en la época del juicio. «Te arrepientes porque me necesitas ahora, no porque entendiste el mal que me hiciste. Si estuvieras bien de salud, con dinero, independiente, nunca habrías aparecido aquí pidiendo perdón. Tu arrepentimiento es interés, no es remordimiento verdadero». Dije esto mirándolo fijamente a los ojos, sin desviar la mirada ni por un segundo. Intentó su última jugada, la más repugnante de todas. «Mamá, sé que eres una buena persona, una persona de fe, una persona que perdona. Siempre has sido así. Siempre has tenido un corazón grande. No vas a dejar que tu propio hijo muera abandonado, ¿verdad? ¿Qué va a pensar la gente si saben que me negaste ayuda?» Entonces me reí. Reí de una forma que hasta a mí misma me asustó. «Mi hijo murió hace mucho tiempo. Lo que está aquí frente a mí es solo un extraño que un día me hizo mucho daño, muchísimo daño. ¿Y sabes lo que piensa la gente de mí? Hoy piensan que soy una mujer valiente, que supo superar un trauma horrible, que construyó una nueva vida después de los 50 años. Eso es lo que importa. Ahora vas a irte de mi tienda y no vuelvas nunca más.
Ve a buscar algún asilo público, alguna institución de caridad, alguien que sea pagado por el gobierno para cuidarte. Porque cuidado gratuito, cuidado de amor, cuidado de familia, eso lo perdiste cuando decidiste convertirme en objeto sexual durante una década entera. Salió de la tienda tambaleándose, llorando fuerte, pero no sentí ni un poco de lástima. Después de que se fue, cerré la puerta de la tienda, volteé el letrero acerrado y me senté en la silla detrás del mostrador. Lloré mucho, pero no fue llanto de tristeza, fue llanto de liberación total. Era como si un peso gigantesco se hubiera quitado de mis hombros, de una vez por todas. Finalmente había conseguido mirar a los ojos de mi agresor y decir no. Había conseguido tener el poder que él me quitó durante tantos años de terror. Supe a través de conocidos que trabajaban en asistencia social que terminó internado en un asilo público de esos que el gobierno mantiene para gente que no tiene familia ni dinero. Sé que su vida allí no es fácil, que depende de la buena voluntad de empleados sobrecargados para todo, que a veces pasa horas esperando para ser atendido, que come comida mala, que duerme en un cuarto colectivo con otros enfermos. Es exactamente el trato que merecía. Hoy, a mis 72 años, puedo decir con toda seguridad que soy una mujer completa y realizada. Tengo mi tienda que funciona muy bien y me da independencia económica. Tengo a Rosita, que es mi familia de corazón. Tengo a Antonio, que me ama y me respeta de la manera que toda mujer merece ser amada. Tengo salud, disposición y muchos planes aún por realizar. Creé un grupo informal de apoyo para mujeres con discapacidad que ya ha ayudado a decenas de personas a denunciar abusos, salir de relaciones tóxicas y reconstruir sus vidas con dignidad. Cada semana recibo mensajes de mujeres que lograron liberarse de situaciones horribles después de participar en nuestros encuentros. Es mi forma de transformar el dolor en propósito, el trauma en misión de vida. Mi historia demuestra que no importa la edad que tengas, no importa cuántos traumas hayas sufrido, no importa cuántas veces hayas caído, siempre es posible volver a empezar. Lo importante es no rendirse nunca, buscar ayuda cuando la necesitas, creer que mereces cosas buenas en la vida, que mereces respeto, cariño, dignidad y sobre todo nunca dejar que quien te lastimó siga teniendo poder sobre ti. Soy Soledad Vargas, tengo 72 años, vivo aquí en Puebla. Y esta es la historia de mi vida, de cómo el peor trauma me transformó en la mujer más fuerte que conozco. Si quieren más historias de superación como la mía, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Aquí demostramos que no hay edad para volver a empezar y que la venganza más dulce es vivir bien. ¿Les gustó mi historia? Hoy me siento victoriosa porque me esforcé como pude para superar todas las dificultades. Si pueden, hagan clic en los cuadrados que están pasando en la pantalla para ver más videos y escuchar más historias de mujeres guerreras como yo. Se sorprenderán con la fuerza que tenemos las mujeres mexicanas para superar cualquier cosa que la vida ponga en nuestro camino. La vida enseña que quien siembra viento recoge tempestades y quien siembra maldad algún día paga el precio. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer paralizada en aquella cama. Veo a Soledad, la mujer cuyas manos, que un día estuvieron muertas, ahora cultivan plantas que sanan el cuerpo y el alma. Veo a la mujer que encontró el amor verdadero en la mirada de un buen hombre y la lealtad en el corazón de una prima que se convirtió en hermana. Mi historia nació de la oscuridad más profunda, pero hoy se las entrego a ustedes como una luz de esperanza.
Que nadie les diga que no pueden volver a empezar. Que nadie les quite la voz. Y que nadie nunca les haga creer que no merecen ser amados con respeto y dignidad. Gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar mi verdad, por no voltear la mirada. Al ser testigos de mi dolor y mi renacimiento, ustedes me han regalado la paz final que mi alma tanto anhelaba. Gracias por caminar conmigo en este último tramo de mi historia.